Hola, soy Gemma de la Torre, profesora del Cardenal Cisneros y psicóloga de orientación junguiana. Hoy estoy aquí para darte algunas sugerencias sobre la situación de duelo que se puede vivir en esta situación de confinamiento por el coronavirus. Lo que estamos viviendo es una situación extraordinaria por la rapidez y por lo inesperado de la situación y por la intensidad de las emociones que nos lleva. En las situaciones normales de vivencia de un duelo, normalmente lo que hemos hecho ha sido acompañar al enfermo a lo largo de un cierto tiempo, bien en casa, bien en el hospital, a veces en ambas. Lo hemos podido ver, lo hemos podido tocar, hemos podido estar con él. En el momento de la muerte hemos podido despedirnos, hemos visto el cadáver, lo hemos podido velar. Todas estas situaciones nos ayudan a elaborar el duelo, a hacer que la situación que estamos viviendo sea real. Y particularmente en el velatorio, al compartir recuerdos, emociones, abrazos, lloros con los amigos y con los familiares, también a sanar un poco el dolor que la pérdida nos produce. Actualmente esto no es posible. Y esa imposibilidad de estar con el enfermo y de estar en el momento de la muerte y después acompañar el cadáver nos produce una tremenda sensación de irrealidad, de estar viviendo una situación tremendamente extraña. Así es que me gustaría tratar de explicarte algunas situaciones que es posible que vivas. Por ejemplo, vas a sentir un montón de emociones encontradas, cambiantes a lo largo del día, que van desde la tristeza, la ansiedad, el miedo, la irritación, a veces la ira, la angustia, hasta la culpa. Es posible que puedas sentirte culpable por no haber estado o por no haber hecho algo durante el proceso de muerte o después de la muerte de tu familiar. Es importante que en este momento te plantees que no somos superhéroes, que hemos hecho lo que hemos podido y lo que los protocolos de actuación en estos momentos nos han permitido hacer. A veces las personas que han perdido a un ser querido nos relatan que sienten la presencia de esa persona fallecida casi de una manera real. Otras personas nos relatan que lo han escuchado hablar, que le han escuchado palabras de consuelo, a veces que incluso lo han olido. No te estás volviendo loco, pasa. A veces es muy probable, o muy posible, tener sueños más vívidos o todo lo contrario, no tener sueños. A veces sentimos la necesidad de dormir con un objeto personal del fallecido o incluso agarrar la almohada en la que dormía, sentir su olor. También es normal. Algunas personas necesitan estar acompañadas o todo lo contrario, estar solas y en silencio. Y a veces nos pasa que necesitamos un poco de cada. También es habitual, es muy normal. A veces las emociones que sentimos nos agarran por la espalda en situaciones muy extrañas. Por ejemplo, a veces estás cocinando con tu pareja, algo muy normal, y de repente te agarra una tristeza por detrás o una angustia tremenda y te pones a llorar. También pasa. A veces las sensaciones son muy físicas, por ejemplo, una sensación muy fuerte de cansancio, una necesidad de dormir muchas horas, apatía, desgana para hacer cosas, no te apetece hacer nada. O sensaciones físicas de dolor muy inespecíficas. A veces estas cosas ocurren por el nivel de estrés que hemos estado manejando en los días previos al fallecimiento y en los posteriores. Te sugeriría que no intentes evitar las emociones. Vívelas, siéntelas, no trates de racionalizarlas, deja que fluyan. Una amiga mía suele decirme en estos casos que no es bueno meterle mucha cabeza. Es un buen consejo. Date permiso para sentir eso que estás sintiendo sin juzgarlo, sin compararte. Me refiero con sin compararte a que no dejes entrar esos debería sentirme de esta manera. O mi familiar está sintiéndose de esta manera y yo me estoy sintiendo de esta otra, debería sentirme como él. Eres un ser único,
con emociones únicas, ritmos únicos, tiempos únicos. Son los tuyos. Respétalos. Es importante dejarte acompañar y dejarte cuidar por una persona de confianza. A veces vas a estar confinado con ella y entonces todo es mucho más fácil. Déjate abrazar, déjate mimar un poquito. Llora a su hombro. Habla con ella, exprésale lo que sientes. Elabora la historia de lo que ha ocurrido una y mil veces, las que necesites. Esto es importante porque como todo esto que estamos viviendo es tan raro, como te decía antes, tan irreal, el elaborar algo a nivel recuerdo le da concreción, le da cuerpo y lo hace real. También te puede servir el tener que contar esto que ha pasado a otros familiares, a otros amigos. Y de verdad un consejo, si no tienes a nadie con el que te sientas bien en confianza para hablar de esto, a veces nos dicen las personas, es que esto no lo puedo hablar con mi pareja, o es que esto no se lo puedo decir a mis hijos, busca ayuda. Es importante que tengas una persona con la que hablar. También en estas situaciones de confinamiento es posible que tu persona de confianza no esté contigo físicamente. Utiliza las videollamadas. No es lo ideal, lo sé. Pero el poder ver a la persona con la que estás hablando te va a dar una sensación de intimidad y de confort mucho mayor que el teléfono. Cuando elabores tu historia para contarla, cuando elabores esa narración, no la juzgues. No analices si se ajusta perfectamente a la realidad. No es importante. Hoy la vives de una determinada manera y la recuerdas de una determinada manera. Mañana la vivirás de otra y la recordarás de otra. Y está bien, todas son válidas. Son tus verdades de cada día. Cuando no puedas más con la emoción o no sepas qué emociones te estás sintiendo o te sientas desbordado por ellas, una buena estrategia es tratar de escribirlas. Lleva un diario. Incluso te diría que pintes, aunque pintes como yo, como un niño de 4 años, el no pensarlo y ponerle aunque sea color te ayuda a sacarla fuera. Si tienes sentimientos de culpa por la situación que has vivido, por algún tema pendiente que tuvieras con la persona que ha fallecido, siempre con mucho cuidado, es decir, si te lo pide el cuerpo, si no es una situación enconada o difícil, en cuyo caso te diría que pidas ayuda para elaborarlo, pero si es una sensación muy sencilla y que se debe pues, más a esta circunstancia que hemos estado viviendo, de no poder haberlo acompañado como te hubiera gustado, establecer una pequeña conversación con esa persona que ha fallecido de forma imaginaria y decirle, lo siento, me hubiera gustado estar contigo, sabes que no he podido por esto. Incluso decirle un simple te quiero y te echo de menos te puede ayudar a sentirte un poco más en paz. También sin prisa, sin forzar, sin meterle demasiada caña al tema, te puede ayudar a pensar en elaborar la despedida que te gustaría elaborar para esa persona. Hacerte como una especie de pequeño esquema. Pues con textos que le pudieran gustar a la persona, con recuerdos o anécdotas de ella, con cosas que te llegaron de ella, alguna pieza de música. Pero no lo fuerces, de verdad, si no te sale, déjalo estar y habrá un momento para hacer eso. También te diría que es importante tratar de estructurar un poco la vida. Ya sé que es muy difícil porque lo que le apetece a uno normalmente o es la hiperactividad, que es uno de los extremos, ponerte a hacer cosas. Yo conozco personas que les da por limpiar la casa de arriba abajo. O todo lo contrario, me meto en la cama y no quiero salir durante 3 días ni quiero hablar con nadie. Está bien, de verdad, es perfectamente normal. Sí te diría que trataras, una vez pasado un cierto tiempo prudencial, unos días, que trataras de estructurar de nuevo tu vida, estructurar unos horarios, unas comidas, algo de ejercicio, algo de relaciones, sin prisa, sin forzar, relajadamente, pero llegar a adquirir esa estructura. Esto nos puede ayudar a prevenir tener un duelo un poquito más complicado más adelante. Si tienes niños,
te sugeriría que hables con ellos y que te muestres cómo te sientes con ellos. Los niños son unos lectores de emociones bárbaros. Las cogen al vuelo, incluso cuando uno piensa que las está ocultando muy bien. Entonces, si sientes dolor y ganas de llorar, llora con ellos. De alguna manera les habilitas para que ellos también puedan expresar cómo se sienten. Incítales a que te pregunten y respóndeles con sencillez, sin eufemismos. El abuelo no está dormido, se ha muerto. Si ves que les resulta difícil, porque son muy pequeños, ponles ejemplos de la naturaleza, conecta muy bien con ellos. Por ejemplo, la caída de las hojas de los árboles en invierno o la muerte de una pequeña mascota. Es importante que tengan una persona de confianza con la que puedan expresar lo que sienten, las necesidades, las inquietudes. Si tú no puedes sostener eso en este momento, intenta encontrar a alguien con el que los niños tengan confianza y que les pueda ayudar en ese proceso. Y por último te diría algo que quizá en este momento no te ayude, pero que quizá un poco más adelante sí te pueda servir. Piensa que con tu responsabilidad en estos momentos tan difíciles de quedarte en casa, también has contribuido a salvar la vida de otras personas. Aunque en lo particular haya sido muy difícil, también es bueno que pensemos en lo colectivo. Y mucho ánimo.